¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana en punto. Estamos iniciando esta última edición de la semana de Agenda Económica AM, día viernes. Gracias por acompañarnos a esta hora en la revisión habitual que hacemos para orientarlos con los temas más importantes del día, de lo que estará marcando pauta durante esta jornada viernes 24 de septiembre. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias y les adelantamos algunos de los temas que estaremos conversando en esta edición. Partimos con el mensaje del presidente Piñera, que entregó anoche en cadena nacional adelantando el presupuesto 2022. Una discusión que se lleva ahora al Congreso y que tomará 60 días para su despacho. Son 82.000 millones de dólares en los que contempla el presupuesto para el próximo año, que recordemos va a dar inicio además a un nuevo gobierno, una nueva administración. Hay un crecimiento de 3,7% en el presupuesto respecto al original que había este 2021. Pero si se toma como referencia lo que efectivamente se ha gastado este año, considerando todos los apoyos en materia de emergencia sanitaria, los apoyos económicos asociados al IFE, entre otros aspectos, hay una caída en el presupuesto efectivo, en el gasto público, de 22,5% para el próximo año. El 2022, en definitiva, se gastará menos de lo que se ha gastado este 2021 en la búsqueda de mayor sostenibilidad fiscal, es lo que ha dicho el presidente Piñera. Vamos a estar revisando sus mensajes, también algunas de las primeras reacciones políticas y el análisis técnico de este anuncio hecho anoche por el presidente Piñera. Por otro lado, revisamos también detalles de algunos números macroeconómicos, algunos indicadores que nos dan cuenta también de cómo está evolucionando la economía nacional. Hasta el mes de septiembre, las importaciones en nuestro país ya han superado todo lo que se importó en Chile en el año 2020. Después de un año, el anterior, que estuvo marcado fundamentalmente por una caída profunda de la economía, por menor actividad del comercio exterior también. Bueno, ya hasta el mes de septiembre se ha visto un sector mucho más dinámico con importaciones que este mes, al día 15 de este mes, ya han completado 60.000 millones de dólares, lo que significa, como decíamos, igualar todo lo que se había importado ya en el 2020. Hay algunos segmentos que han crecido con fuerza. El segmento de automóviles, por ejemplo, ha crecido entre los que ha crecido con mayor potencia. Camiones y vehículos de carga, electrodomésticos y televisores son algunas señales de un mercado doméstico que está funcionando mucho más fuerte de la mano de la mayor liquidez que hay en el mercado local. Vamos a estar revisando también más información sobre este punto en unos instantes. Por otro lado, nos vamos a noticias que llegan desde China con dos informaciones bien relevantes. Partimos primero sobre la determinación que ha adoptado el Banco Central chino de declarar como ilegal los movimientos y los intercambios basados en criptomonedas, fundamentalmente el Bitcoin. Es una señal bien relevante la que está dando el controlador, el regulador chino, para tratar de orientar este mercado que ha ido creciendo con mucha fuerza, muy volátil todavía, que tiene repercusiones financieras cada vez más importantes. Esta es una señal relevante, ha impactado por supuesto ya en el precio de algunas criptomonedas, entre ellas la del Bitcoin, en el inicio de esta sesión, y tiene que ver también con la estrategia que está desarrollando el propio gobierno chino, que busca desarrollar su yuan digital. Analizamos en unos minutos las repercusiones que ha tenido esta información. Y por último, también desde China, les decíamos, se llegan novedades respecto a lo que está ocurriendo con el gigante chino, el gigante inmobiliario Evergrande, que ha marcado la pauta durante esta semana porque el día lunes, en una señal bien preocupante, se advertía de los riesgos de default. Pues bien, esos temores se concretan en el día de hoy. Este jueves, Evergrande debía cumplir con el pago de intereses de su deuda por más de 80 millones de dólares y no ha habido novedades de que haya cumplido efectivamente con ese pago, a pesar de algunas noticias previas que sugerían que el asunto estaba resuelto, lo que abre, por supuesto, todo un abanico de especulaciones sobre el futuro de esta compañía, que podría eventualmente caer en una cesación de pagos, con lo que ya sabemos puede significar eso para el sector inmobiliario chino y para el sistema financiero chino también. Cuando el gigante asiático está en problemas, evidentemente que tiene repercusiones también para el resto del mundo. Por ejemplo, en el precio del cobre, pensando desde la perspectiva chilena. Les contamos más en unos instantes. Pero como siempre, partimos revisando noticias de los mercados a esta hora, donde ya en algunos sectores se han sentido coletazos de lo que ha ocurrido durante esta semana. Revisemos detalles de cómo están a esta hora
los rendimientos de la bolsa en Europa. El Eurostoxx, el índice paneuropeo, 0,84% de caída. Londres a esta hora cae 0,23%. El DAX alemán está cayendo 0,72%. Más temprano el Nikkei se había recuperado de las pérdidas de esta semana y subió 2,06% en el cierre de las transacciones para el indicador japonés. El IPSA, en tanto, ayer tuvo un alza de 0,63% en línea con el Dow Jones en Estados Unidos, que subió 1,48%. ¿Qué pasó con el dólar? Ayer cerró con un valor de 787 pesos, con una leve alza respecto a la sesión del miércoles. Por último, el cobre está cotizándose por sobre los $4,2 la libra en el mercado internacional. Bien, partamos entonces revisando detalles de este presupuesto 2022. El presidente Piñera adelantó sorpresivamente el mensaje respecto a la discusión del gasto público, del presupuesto de la nación para el próximo año. Lo hizo porque luego se va a ir de gira en los próximos días por distintos países en Sudamérica, y eso lo obligaba de alguna manera a adelantar este mensaje, que va con un documento oficial, por supuesto, al Congreso para que comience su trámite. Tienen plazo de 60 días. Es decir, en las cercanías de la elección presidencial de noviembre ya debería estar resuelto y despachado desde el Congreso esta ley de presupuesto 2022, que en lo fundamental marca dos cosas. Hay un crecimiento de 3,7% respecto al presupuesto del año 2021, al presupuesto oficial, pero hay una caída muy fuerte del gasto público, porque este año 2021 se gastó más de lo que establecía la ley de presupuesto debido a la emergencia sanitaria, a la necesidad de ayudas económicas, en el IFE, por ejemplo, entre otros aspectos. Los invito a que escuchemos las primeras palabras del presidente Piñera en parte de su mensaje ayer, y luego estaremos profundizando en detalle con una gráfica. El presupuesto para el año 2022 será el presupuesto para un desarrollo inclusivo y sostenible de nuestro país. Inclusivo porque prioriza las principales necesidades de la ciudadanía, como salud, empleo, educación, seguridad. Y sostenible porque fortalece la inversión, la capacidad de crecer, recupera los equilibrios fiscales y macroeconómicos y protege el medio ambiente y la naturaleza. El presupuesto 2022 alcanza un gasto total de 82.135 millones de dólares, lo cual significa una disminución respecto a esta ejecución extraordinaria del año 2021, pero un crecimiento de 3,7% respecto al presupuesto aprobado en el Congreso este año. Claro, básicamente se elimina el gasto que se había generado en el contexto de la pandemia, este gasto mayor respecto a lo que establecía la ley de presupuesto para el 2021. Veamos en la siguiente gráfica algunos detalles precisamente del mensaje que enviará el gobierno al Congreso. El gasto público efectivo entonces cae 22,5%, lo que no debería ser una sorpresa. Es una cifra evidentemente bien importante de recorte, pero no es una sorpresa para tratar de ir ordenando las cuentas fiscales pensando en el 2022, pensando también en un escenario sanitario que ya debería estar un poco más controlado. Los recursos de libre disposición, esto es bien interesante. El gobierno deja 700 millones de dólares para el próximo gobierno, entendiendo que a partir del próximo año quien ejecute este presupuesto será un gobierno que será distinto, digamos, al actual. Bueno, hay 700 millones de dólares reservados para ese ítem. El déficit estructural de esta manera entonces para el 2021 cierra en 11,5% y para 2022 se espera acortarlo a un 3,9%. De esa forma se va ordenando de alguna manera las cuentas fiscales, tratando de generar un marco fiscal más sostenible, como decía el presidente, en el largo plazo, y en línea con lo que han sugerido, por cierto, distintas entidades, entre ellas el Consejo Fiscal Autónomo. Escuchemos al presidente Piñera refiriéndose también a algunos de los temas relevantes de este presupuesto 2022. El presupuesto del año 2022 privilegia la inversión, que crece un 8,1% frente a un gasto corriente que crece 2,8%, en comparación con la ley de presupuesto aprobada para este año 2021. Este crecimiento se concentra en construir viviendas, desarrollar obras públicas y también en la infraestructura deportiva para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se celebrarán en Chile el año 2023.
Y ese punto es relevante, el 8,1% de crecimiento en la inversión va a ser un estímulo relevante también para mantener esta tendencia de crecimiento económico, de reactivación económica por el lado de obras específicamente y ya no solo por las transferencias hacia los bolsillos de las familias. Aquí hay más detalle, la inversión pública, como les decíamos, crece 8,1% y hay contempladas también partidas para garantizar el ingreso mínimo garantizado, el IFE laboral, entre otras medidas y políticas públicas que se han implementado para, por ejemplo, dinamizar el mercado del trabajo y recuperar empleo, subsidios que se van a mantener por un buen tiempo. También la provisión de vacunas para el próximo año. Escuchemos al presidente Piñera refiriéndose también a este monto de libre disposición que quedará para el gobierno entrante en 2022. Adicionalmente, este presupuesto contempla recursos de libre disposición para el próximo gobierno que elegiremos todos los chilenos a fines de este año, por un monto cercano a los 700 millones de dólares. Quiero anunciar hoy día que ya hemos asegurado la provisión de vacunas contra el COVID-19 necesarias para el año 2022. Bien, ahí está el mensaje entonces del presidente Piñera. Hay énfasis también en materia de 8 prioridades en salud, que incluye mantener el combate, por supuesto, a la pandemia, la reactivación económica y la creación de empleos, considerando el aumento del PIB de 10% este año. Se mantienen los subsidios, como les contábamos. Las otras prioridades tienen que ver con el fortalecimiento de Carabineros y la PDI para mayor seguridad, atención especial en la niñez y adultos mayores, apoyo a las mujeres, educación y ciencia, parte del mensaje del presidente Piñera. Les contábamos, viene un debate largo en materia de presupuesto en el Congreso. Ya ha habido algunas primeras reacciones. Escuchemos a la presidenta del Senado, a Jimena Rincón, refiriéndose al tema. Vamos a tramitar de manera lo más ágil posible, de manera transparente y seria, el presupuesto de la Nación 2022. Creemos que el acento en la reactivación, el empleo, regiones, mujeres son fundamentales. Los temas de salud, sequía, recursos hídricos debieran ser parte de este presupuesto. Tenemos un tremendo desafío como país. Bueno, les decíamos que desde el punto de vista técnico, distintos economistas y entidades como el Consejo Fiscal Autónomo han planteado que es necesario que Chile empiece a ordenar las cuentas fiscales a partir del próximo año, pensando en todos los gastos extraordinarios que en 2021, por ejemplo, superaron los 27.000 millones de dólares, más de lo que establecía el presupuesto para este 2021. Ayer en Agenda Económica, antes del mensaje del presidente, estuvo en conversación aquí en CNN Chile Jorge Desormeaux, planteando precisamente cuál debería ser el rango de crecimiento del presupuesto para el próximo año. Terminan los pagos transitorios directos a las familias, digamos, y a empresas, y eso significaría una reducción de alrededor de un 19%. A nosotros nos parece que eso ayuda mucho, digamos, porque están muy tensionadas las cuentas fiscales. Si es que no hacemos una consolidación efectiva y creíble, digamos, de las cuentas fiscales, podemos llegar a niveles de deuda pública en relación al PIB cercanos al 100% en 15 años, ¿verdad? Bueno, y todo esto, el orden, digamos, de las cuentas fiscales, la disminución en el gasto público efectivo respecto a lo que se ha hecho el 2021, tiene un gran objetivo: ordenar esas cuentas para evitar que la deuda pública vaya aumentando hasta niveles que luego se hagan más complejos de manejar o que afecten, por ejemplo, el grado de inversión que tiene actualmente nuestro país con todas las repercusiones financieras que tiene aquello. Escuchemos a Jorge Desormeaux refiriéndose también a este punto. En Europa prácticamente todos los países, salvo Alemania, tienen niveles de deuda del 100% del PIB. Y la verdad es que Alemania se endeuda a tasas negativas, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que hay un trecho largo entre Alemania y nosotros en América Latina. Le voy a comentar que, por ejemplo, Colombia perdió su grado de inversión cuando su deuda bruta en relación al PIB llegó a 62,8% del PIB. O sea, no solamente deberíamos preocuparnos cuando se acerque al 75% o al 80% del PIB, es un poquito antes que hay que preocuparse, y esto ocurrió cuando Colombia trató, digamos, de hacer una reforma tributaria para mejorar la situación de las finanzas públicas, y esta no prosperó en el Congreso. 8,14. Vamos a ir a otro tema porque nuevamente el Banco Central se vio envuelto en una polémica tras el malentendido que generó la declaración del diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, al punto que el mismo banco
tuvo que salir a aclarar cuál fue su rol en el proceso de liquidación de activos que tenían que hacer las AFP para poder financiar los retiros del 10% que comenzaron el año pasado. ¿Cuál fue el mecanismo que ocupó el banco específicamente? ¿Qué rol tuvo para poder evitar que esos retiros golpearan con fuerza a los mercados? Es lo que vamos a ver en la siguiente nota. Fueron estas declaraciones del diputado gremialista Guillermo Ramírez las que originaron una verdadera controversia en torno al rol del Banco Central durante los retiros de fondos. ¿Tú sabes quiénes pagaron el primer, segundo y tercer retiro? No fueron las AFP. El que pagó el primer, segundo y tercer retiro fue el Banco Central, que le prestó esa plata a la AFP que después tienen que devolver. Polémico uso de la palabra prestar que confundió a muchos. En concreto, lo que hizo el organismo fue una operación conocida como repo. El banco compra al contado activos de empresas financieras dentro de las que se encuentran las AFP. Estas necesitaban venderlos para tener el dinero que pidieron los afiliados y como era una enorme venta, el banco propició la liquidez suficiente con el compromiso de que luego las entidades recompraran los mismos activos. Esto porque si no hay capacidad en el mercado de compra, los precios se derrumban y se produce enorme volatilidad afectando los fondos de los afiliados. En el primer retiro, el central dispuso 10.000 millones de dólares y solo por eso no hubo grandes efectos financieros. Lo que hace el Banco Central es decir, los que necesiten liquidez pueden venir y yo les compro el instrumento, pero inmediatamente firmamos la venta del instrumento en 1 mes a 3 meses. Compró y vendió al mismo tiempo. Compró al contado y vendió a plazos cortos, pero mayores. Pero acá al tener este instrumento que va de vuelta, yo te estoy comprando el instrumento, ¿verdad? Que después te lo voy a devolver, no corresponde mirarlo como financiamiento, a pesar de que sí está proveyendo liquidez. No fue un préstamo ni tampoco un salvataje. En la práctica, el central actuó dentro de sus facultades y así lo aclaró en un inusual comunicado que, como pocas veces, salió a desmentir las declaraciones. Estas medidas tuvieron por objeto que las personas pudieran disponer de los ahorros retirados de manera prácticamente inmediata. Se evitó generar un daño significativo a la economía nacional y al valor de los fondos de los propios afiliados. Sin embargo, la aclaración del ente no logró apaciguar las quejas, que incluso provinieron de un profesor de economía. El Banco Central financió a las AFP en alrededor de 10.000 millones de dólares para que pagaran parte de los retiros anteriores. ¿Por qué las AFP no liquidaron parte de sus activos en el exterior? Hacer esto masivamente afuera, si bien no vas a tener efecto en los precios de los activos afuera, porque Chile es un país pequeño, sí hubiese tenido un efecto probablemente en el tipo de cambio. El banco informó que estas operaciones se iniciaron a solo días de abierto el proceso para el primer retiro. En los primeros 2, las recompras ya alcanzan el 100% y para el tercero aún queda un saldo vigente de 1.100 millones de dólares. De lo que estamos hablando es de que exista la menor volatilidad posible, las menores turbulencias en el mercado y que los precios sean lo mejores posibles para los afiliados. No necesariamente uno tiene que hablar de descalabro financiero, pero los efectos sobre los ser mucho mayores en un mercado que está bastante más estrecho. Si se aprueba el cuarto retiro, el Banco Central ya advirtió que no tendrá la misma capacidad de evitar fuertes distorsiones en el mercado, porque ese fue el objetivo, no un préstamo a las AFP. 8:22, estamos de vuelta en Agenda Económica Edición AM. Hablemos de Evergrande, esta inmobiliaria china enorme que ha generado preocupación en todo el mundo porque está al borde del default y los últimos antecedentes, según distintos medios internacionales, al parecer concretan ese escenario que se temía a comienzos de esta semana. Recordemos que esta enorme empresa, una inmobiliaria gigante que representa cerca del 2% del PIB chino en su deuda, está en serios problemas porque tenía que pagar cupones de intereses de su deuda por más de 80 millones de dólares este jueves. La próxima semana tiene otros compromisos similares. El 29 de septiembre tiene que pagar más de 40 millones de dólares. Y se había allanado la posibilidad de buscar acuerdos con sus acreedores para tratar de salvar la situación. Sin embargo, según han publicado distintos medios internacionales, entre ellos Bloomberg y el Financial Times, el gigante chino no habría cumplido con los plazos establecidos y de esa forma queda entonces al borde del default tras vencer el pago de esta emisión
de deuda. Esta ha sido una noticia que ha generado, por supuesto, mucho temor en los mercados en las últimas horas por los efectos que puede generar una eventual quiebra de una empresa tan grande dentro del sistema financiero chino. Pasó ya la fecha prevista para el pago de esta emisión de dólares. No ha habido señales tampoco y así lo han declarado en off algunos de los acreedores, según distintos medios internacionales, a pesar de este anuncio del pago de intereses en 2 emisiones. El Banco Central chino ha intervenido también para intentar paliar el contagio mediante algunas inyecciones de liquidez, pero no hay tampoco claridad respecto a si el gobierno chino está dispuesto a salvar a una empresa que está en una situación tan compleja, pero con un tamaño tan importante dentro del bullante sector inmobiliario chino. La promotora inmobiliaria tiene deudas por más de 300.000 millones de dólares, como decíamos, cercano al 2% del PIB de ese país, y es una situación que está muy compleja además por las medidas que ha ido tomando China también para evitar riesgos financieros desde el sector inmobiliario. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Por ahora, por lo menos, la ausencia de noticias sobre la concreción de este pago tiene nerviosos a los inversionistas. Veremos si eso repercute también en las bolsas a nivel global durante esta jornada. Pero no ha sido la única noticia que ha marcado la pauta en las últimas horas desde China, porque se han dado también otras señales súper relevantes respecto al mercado de las criptomonedas. El Banco Central chino, el Banco Popular de la República Popular China, ha declarado como ilegal el uso de las criptomonedas, y eso ha generado, por supuesto, otro terremoto para esta industria del sistema financiero que ha ido ganando cada vez más atención en los últimos años debido a la aparición, al surgimiento de nuevas criptomonedas. La más popular es Bitcoin, pero hay muchas más, y porque ha ido ganando también más adeptos que se suman a las transacciones. ¿Y qué es lo que ha dicho el Banco Central chino? Bueno, ha declarado como ilegal cualquier tipo de transacción con criptomonedas. Ese fue el mensaje que dio a través de su sitio web en un comunicado que publicó en el día de hoy, reportado por el sitio de finanzas Bloomberg. No solo las transacciones dentro del país serán ilegales, sino también todos los proveedores fuera de China que utilicen servicios de criptomoneda también estarán violando la ley, ha dicho el Banco Central de ese país. El Bitcoin ya ha caído más de 5%, de acuerdo a los últimos reportes. Ya había sumado una pérdida en los días previos también. El Ethereum, que es otra criptomoneda, también ha caído 6,3%, en 2 señales de cómo el mercado está reaccionando rápido a este mensaje, y entendiendo además que las criptomonedas estaban ganando mucho terreno rápidamente en China, con una industria que se estaba transformando en un sector bien atractivo, sobre todo para aquellos que querían entrar a un mercado financiero que está al alza y que muchos califican como un actor clave del sistema financiero a futuro. Veremos también cómo se ve en el mercado esta señal que está dando el Banco Central de declarar ilegal el uso de las criptomonedas. Bien, vamos a ir a otro tema. De vuelta a nuestro país, vamos a actualizar la información respecto al curso que está tomando el proyecto de un cuarto retiro de los fondos previsionales. Esta semana se discutió en la Comisión de Constitución, comenzaron a votar algunas indicaciones y finalmente quedó pospuesto para el día lunes, hasta total despacho, con el gobierno también moviendo sus piezas, por supuesto, para evitar que se apruebe este proyecto en la sala de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que viene para esta iniciativa emblemática en el Congreso? Vamos a ver detalles en la siguiente nota. Los llamados y mensajes seguirán durante el fin de semana en la previa a la votación del cuarto retiro de fondos. El próximo lunes se enfrentará su primer obstáculo en la Comisión de Constitución, donde se votarán las últimas indicaciones del proyecto. Retomamos a las 9:30 de la mañana la discusión del cuarto retiro y discutimos las 7 indicaciones que nos restan por discutir y votar. Esperamos tramitarlo, es hasta total despacho el día lunes. Esta escena del tercer retiro en la sala es la que quieren repetir varios diputados de la Comisión de Constitución el martes. Ese día, en la tarde, se votará el cuarto retiro de fondos, momento en que el gobierno busca se rechace la iniciativa impulsada por un grupo de parlamentarios. Creen, por lo tanto, que no tenemos los votos. Cuando digo creen es porque me estoy refiriendo a lo que el gobierno ha calculado, ¿ya? Y por lo tanto quieren que se produzca rápidamente esta votación, ahora que tienen suficientemente presionado
Senado a sus parlamentarios. Con mi gran amiga y diputada Pamela Giles lo hemos conversado mucho. Vamos a lograrlo y vamos a llegar el martes con la mayor unidad posible para que tengamos un cuarto retiro sin letras chicas. Algunos confían en que parlamentarios oficialistas darán nuevamente el sí, pero esta vez al cuarto retiro. Votación de los diputados de Chile Podemos Más, que seguirá de cerca el gobierno, pero también la oposición, en un escenario aún incierto, sobre todo en RN. A mí no me asusta que podamos tener esta universalidad, ¿cierto?, en el cuarto retiro. Espero que se logre sacar adelante un cuarto retiro lo más cercano a los anteriores. Creo que es un retiro que va a perjudicar muchísimo a los sectores más pobres de Chile y la clase media. Están usando los ahorros de los trabajadores justamente para financiar sus campañas políticas. Incierto aún el escenario de la votación del próximo martes en la Cámara de Diputados, donde el cuarto retiro necesita 93 votos para avanzar al Senado. De aprobarse, debería votarse en la Cámara Alta los próximos días por la urgencia puesta por el gobierno. 8:29, gracias por acompañarnos en Agenda Económica. Ya vienen las noticias internacionales con Jacinta Molina. Que tengan buen día.